Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Encín. Y yo soy Paoli Casa. Y hoy vamos a hablar nuevamente sobre liderazgo y sobre la humildad, pero también sobre otras características importantes del líder. Uno de los temas que más disfrutamos en realidad de grabar, analizar, profundizar, como nos gusta hacer en Serendipia, fue el líder humilde. Y en programas anteriores hablamos de las habilidades blandas. Entonces hoy nos ha parecido interesante, más allá de hablar de la humildad, que es una de las características que a nosotras nos parece más importante del líder, vamos a hablar de otras características y de este mix con las habilidades blandas, que fue el programa anterior o uno de los programas anteriores. En este programa queremos justamente hacer ese acercamiento y queremos ir más allá, porque normalmente cuando hablamos de liderazgo siempre pensamos en una organización, normalmente en una empresa, en una compañía, pero hoy queremos hablar un poquito más de liderazgo, por ejemplo, familiar, político, seguramente vamos a tocar algo del liderazgo educativo y también, me queda uno, Deportivo. correcto. Entonces, en todo grupo humano, como hemos visto, se necesita un líder y esto es algo histórico, esto es algo que es natural, de hecho, se necesita. Entonces, las habilidades son la clave para generar una influencia positiva en ese grupo, que puede ser un equipo de fútbol, puede ser un equipo de baloncesto, puede ser los mandantes, ¿verdad? Si hay un líder, no sé, pues los mandantes de una ciudad, en el caso de un alcalde, o de un país, en el caso de un presidente, por ejemplo, una clase en el caso de un profesor y una familia en el caso del liderazgo familiar. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en estos ejes y vamos a analizar un poco partiendo de la noción de la que hemos hablado de liderazgo, que es esta persona que sabe motivar, influir positivamente en alguien. Vamos a seguir comentando, profundizando y uniéndolo con el tema de las habilidades. Sí, hoy ya tenemos un gran desafío y ojalá lo logremos, que es unir o relacionar dos grandes temas de dos programas anteriores, ¿no? Uno, el líder humilde, y otro, las habilidades blandas y su importancia. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en el líder y sus habilidades blandas, o por qué son tan importantes las habilidades blandas en el líder. Uh-huh. Si pensamos, por ejemplo, en un equipo de fútbol, que seguramente muchos de los que nos escuchan son futboleros, habrán visto o tendrán la imagen de un entrenador de fútbol y su comportamiento en relación a los jugadores, ¿no? Podemos tener distintos tipos de entrenadores, pero creo que cada vez tenemos más claros tenemos más claro y somos más conscientes a la vez de la importancia de que este entrenador sea capaz de motivar, inspirar, generar cohesión, trabajo en equipo para así poder sacar el mejor resultado o alcanzar grandes niveles de desempeño en los miembros del equipo, ¿no? Entonces, aunque tengamos distintos estilos, ¿no? Porque no todos los líderes son iguales, hay distintos estilos, unos aplican unas técnicas, otras unas herramientas, pero al final tenemos claro que estamos hablando de un líder a día de hoy que no se entiende como igual a jefe, que no se entiende como alguien que puede buscar generar miedo, sino este líder, como bien has mencionado hace un ratito, que es el que influye, el que motiva y el que inspira. En los años 60, en los años 70, en los años 80, seguramente teníamos entrenadores de fútbol que lo que buscaban era, de cierta forma, infundir miedo, pensando que así iban a obtener el mejor desempeño y los mejores resultados. A día de hoy está demostrado científicamente, y además la experiencia de los que hemos estado en puestos de gestión y teniendo gente a cargo, uh-huh, sabemos y deberíamos tener clarísimo también como organizaciones que al final lo que necesitamos es sacar lo mejor de las personas, y para eso necesitamos las habilidades blandas. No podemos pretender tener los mejores resultados de nuestro equipo de trabajo y tampoco de la familia, en lo político y en los distintos ámbitos donde hay siempre un líder, si no nos comunicamos asertivamente, si no somos creativos, si no somos empáticos, si no sabemos resolver ciertos conflictos. Entonces, bueno, esto como un dato interesante. Claro. ¿No? Está evidenciado científicamente que las habilidades blandas son necesarias en este momento, a día de hoy, para que un líder pueda realmente ser un líder. Y lo último que se necesita es alguien que infunda miedo, y porque obviamente los resultados van a ser contraproducentes, a todo lo contrario a lo que hubieras querido lograr. Entonces, vamos a hablar ahora sí del liderazgo y las capacidades blandas. Para
un líder, su formación debería contar con diferentes aspectos clave. Y nosotros tenemos algunos, pero pensamos que es importante esto de reforzar adecuadamente los comportamientos productivos. ¿Y qué son los comportamientos productivos? Cómo tú vas a incentivar a ese grupo de personas. Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces pensamos en que el dinero, por ejemplo, o no sé, pues si vendiste tantas pólizas de seguro, te vas a ganar un crucero o un viaje al Mundial de Qatar o lo que sea. Y todo bien con eso, pero muchas veces uno tiene que tener la conexión con su equipo para saber exactamente qué es lo que te gusta, a nivel individual y colectivo. Pero, por ejemplo, individual puede pasar que una persona no se sienta tan cómoda con las comisiones, o sea, seguramente sí, pero además que haya, por ejemplo, un reconocimiento público, que haya esto que el líder le diga, oye, lo hiciste muy bien, adelante más personas, o tal vez, digamos, de una forma más íntima o más en privado, pero que haya ese reconocimiento. Entonces, podría incluso llamarnos la atención que este líder pueda descubrir que lo más importante es ese reconocimiento o una comunicación personal afectiva e intentar decir cosas positivas, más cosas positivas que negativas. Y creo que amerita decir o señalar que en los años 60, 70 y 80 podíamos considerar que un líder era aquel que ejercía presión o miedo, pero realmente a día de hoy lo que necesitamos es que las personas consigan resultados a corto, a medio y a largo plazo. Entonces tú con el temor puedes tener resultados a corto plazo, pero no vas a generar ese vínculo que necesitas con ese equipo o con esa persona o con ese hijo o con ese ciudadano si eres un político, un gobernante local, en fin. Es más duradero. Así es, una relación de confianza establecida en el tiempo, ¿no? Otro tipo de formación que debe tener el líder o que tiene que tener en cuenta, más que tipo de formación, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, pues minimizar los comportamientos contraproducentes. ¿Cómo me estoy comunicando con mis hijos o cómo me estoy comunicando con un trabajador si hay algo que no está funcionando bien? ¿Lo hago en público o lo hago en privado? Por ejemplo, estoy fomentando la competencia entre los miembros del equipo. Como padres muchas veces encontramos casos en los que están comparando un hijo con otro o en los equipos de trabajo que comparan a uno con otro. Esos son comportamientos contraproducentes. No tiene que haber una competencia en comparación a otro, sino intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos según sus competencias, sus habilidades, porque las personas somos, gracias a Dios, diferentes, ¿no? Entonces, eso, cómo minimizar comportamientos contraproducentes. Y otra cuestión que tiene que tener el líder clarísimo, independientemente de en qué ámbito se desenvuelva, porque como decíamos al inicio, siempre vamos a tener líderes, porque en todo sistema social o minisistema o subsistema social como la familia los vamos a tener, es importantísimo minimizar las condiciones adversas que existen en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cómo estamos realizando las tareas? ¿Estamos haciendo las cosas 3, 4 veces o realmente nos hemos preocupado por agilizar los procesos, por optimizar los recursos, eficiencia? En fin, todo aquello que está en el ambiente, que nos rodea y que es fundamental para que haya realmente pues, un buen trabajo en equipo, que la gente esté motivada. Y hablamos de familia a nivel educativo, político. El comportamiento humano es prácticamente el mismo independientemente en qué ámbito nos desenvolvamos, ¿no? Así es. Entonces, vamos a empezar ahora sí a hablar de diferentes aspectos de liderazgo o ámbitos, sí. Son ámbitos en los que podemos encontrar líderes, ¿no? Exacto. Entonces, empecemos con el político, que creo que es tal vez, no sé, lo tenemos como muy, muy fresco, muy presente, porque siempre tenemos líderes políticos, ya sea el alcalde, yo siempre digo hasta el presidente del comité barrial es un político finalmente, y obviamente, bueno, el presidente, el alcalde y demás. Entonces, como decir, todas las sociedades humanas requieren dirigentes, eso es algo natural y eso es algo que es una constante histórica y un hecho sociocultural recurrente. Lo encontramos en todas partes y a diferentes escalas, ¿no? Uno de los propósitos centrales de este liderazgo político es que haya esta acción colectiva y que haya una cooperación social. ¿Ya? Y tenemos ahí autores así como Hobbes, que hablaba de cooperación social, de contrato social y demás. Por ello, cada cultura ha generado esa propia idea de
gobernante, unas mejores que otras, y eso también es algo que ha evolucionado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, lamentablemente, para bien o para mal, tenemos este caudillo, ¿verdad? Esta idea de caudillo, que es esa persona cuya característica es que ejerce gran poder e influencia sobre un grupo importante de personas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una crisis, si hay una invasión, si hay cualquier cosa, una crisis económica, política, social, etcétera, siempre se busca que ese líder sea fuerte antes que sabio, antes que, no sé, pues prudente. Asertivo, empático. Exacto. Pensamos en esta especie de fiera muchas veces, ¿no? Exacto. El fuerte, ¿qué será? Sí, una como... Incluso con ciertos rasgos que si pensamos en el momento que estamos en el siglo XXI diríamos, señores, esto es por definición anti-líder. Claro, exacto. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, de que hoy muchas veces eso ya no es un líder. Entonces, por ejemplo, un poco para ponernos digamos, en la historia, las elecciones alemanas en 1932 ya tuvo a Hitler votado como candidato. Entonces, obviamente hoy ya nos parece así como, en serio, ustedes creían que él era un líder, ustedes creían que él, todo bien. Y bueno, ya sabemos el final y no digamos que no es el mejor. Entonces, hoy no fuera líder Hitler. Claro, lo que podía considerarse en 1932 como un líder, hoy nos parece realmente una locura. Porque va en contra de las definiciones, los estudios, cómo se ha conceptualizado esta figura de líder. Y aquí podemos traer a colación nuestro programa de nuestra historia, alas o ancla. Uh-huh. Porque al final, gracias, hay que agradecer que vamos evolucionando, las cosas van avanzando, los conceptos y las ideas que tenemos sobre las realidades también van evolucionando. Entonces, a día de hoy no nos podemos imaginar un líder como Hitler. Ojo, en algunas situaciones y en algunos momentos y ámbitos a veces puede tener cierto componente hitleriano, pero no lo concebimos de esa forma, ¿no? Por lo general. Exactamente. Nos pasa también que, por ejemplo, con estos líderes que a veces son muy fuertes y que finalmente se les da el poder y se vuelven dictadores, les atribuimos el nombre del líder cuando en realidad no es. Uh-huh. Entonces, cuando las cosas van bien o mal en una organización o comunidad, normalmente se lo atribuimos a este líder. Y hay veces que no necesariamente es por él. Muchas veces puede ser el equipo. A veces decimos, es que no, el presidente lo hizo mal. Y puede ser que haya habido un grupo de asesores que lo hizo mal. O el equipo que él lideró mal. Y esa es la razón por la cual las cosas no van bien. O cuando las cosas van muy bien, se lo solemos atribuir al líder cuando no necesariamente es así. Tal vez hubo una evolución cultural en esa sociedad, en esa comunidad, y no necesariamente es atribuible totalmente solamente, sino que hay distintos factores que contribuyeron a ese resultado. Exactamente. Y es increíble, nos pasa siempre. O sea, cuando vemos atrás, por ejemplo, en la historia política del Ecuador, decimos, no, pero es que con ese presidente las cosas fueron mejor, o me voy a inventar, con García Moreno las cosas fueron mejor. Sí, podría ser, pero hubo una serie de factores que no podemos ignorar, que eran variables que también son atribuibles a ese éxito o fracaso, digamos. No nos vamos a meter en política aquí. Entonces, sí, creo que podemos hablar de eso, pero también de la otra cara de la moneda. Así es. Como siempre hay. Así es. Siempre hay otra cara de la moneda y otros líderes que, bueno, que incluso en el pasado, pero también en el siglo XXI podemos decir, sí, esta persona para nosotras, sí, es un líder por sus rasgos, por su obra, por lo que hizo, por su trabajo, ¿no? Y es el caso de Gandhi, que muchas veces lo traemos a nuestros programas y decimos, bueno, no es que nos estamos poniendo muy Gandhis, haciendo referencia a ese amor por el ser humano, por la paz, por el trabajo en relación a otros, por luchar por los derechos de otros. Entonces, es un ejemplo de un líder que trabajó en pro del bienestar de individuos vulnerables, ¿no? Entonces, es la otra cara de la moneda. De liderazgo como fuerte. Un liderazgo carismático, un liderazgo multiplicador, ¿no? Que, bueno, a lo largo de la historia se ha estudiado, sobre todo en las áreas de gestión, tipos de líder, ¿no? El liderazgo, pero creo que en el siglo XXI ya deberíamos de dejar de llamar liderazgo a ciertos estilos que en el siglo XXI ya no tienen. Ya no calzan empatan, con la noción. Eso es, con la noción. Ajá. Hemos hablado de liderazgo político, porque además se habla mucho, ¿no? Cuando se habla de líder, suele estar unido a político. Líder político. Nadie habla de líder familiar.
por ejemplo. Pero el líder familiar es importantísimo, es clave y es al final el que tiene una responsabilidad enorme porque es el que va a inspirar, a motivar, esperamos hacerlo así, a los ciudadanos del futuro y a las nuevas generaciones y a los que van a poder. Si tú me dices líder familiar, yo me imagino como un cura, un pastor, no sé por qué. Todo lo contrario, un padre, que en realidad es qué importante que es que haya un líder familiar. 100%. Una madre, obviamente. Así es. Entonces, al final, un padre o una madre o un cuidador en un caso, porque puede ser, bueno, pues que al final no sea papá o mamá los que estén a la cabeza en este liderazgo familiar, a veces son abuelos los que toman la posta, es fundamental porque al final las familias también son sistemas sociales. Al final las familias tienen ciertas características de una organización. Así es. Características, de una organización empresarial, pero también de una organización política. Hay miembros que deben tener un objetivo común, que al mismo tiempo tienen que también tener metas individuales, tiene que haber unos recursos. Puede ser que alguno esté diciendo, bueno, esta se levantó hoy día y se dio con algo en la cabeza. No, realmente hay similitudes porque son grupos humanos, ¿no? Hay cohesión o no hay cohesión según cómo se trabaje. Entonces, los padres los líderes de familia tienen una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Qué cosas debemos intentar hacer? Bueno, pues influir positivamente, es difícil. Acompañar, guiar, orientar, que en esto de guiar, ¿qué tenemos que hacer los padres como guías? Hoy día hablábamos con Paola de lo difícil que es y comentábamos, bueno, un caso de personas cercanas que tenemos en el día a día y decimos qué difícil es equilibrar, ¿no? Hasta dónde guío, hasta dónde doy libertad. Entonces, eso es un manejo de un líder, tiene que ser un líder con habilidades blandas para poder tratar ciertos temas asertivamente, capacidad de negociación, mediación, resolución de conflictos, creatividad. O sea, los líderes familiares, Dios bendito. No, conocimiento de tu equipo. Si no conoces a tu equipo, 100%. ¿Cómo vas a liderar? ¿Cómo vas a saber Así es. hasta dónde, como tú decías, hasta dónde aflojas, hasta dónde permites? Puede dar? ¿Qué es lo que realmente le gusta? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué no le interesa? Porque también, según qué te apasiona, qué le apasiona a tu hijo, qué le gusta a tu pareja, tú puedes ir jugando también la motivación. Exacto. Yo sé que a mi hija le priva todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, bueno, yo sé cómo la puedo motivar, en fin, para conseguir ciertos comportamientos que son buenos para ella. No sé. E incentivar, por Así ejemplo. es. ¿Cómo te incentivo para que continúes con eso? Así es. O como tú decías, a mí me pareció impresionante lo que dijiste hace un ratito, negociación. O sea, necesitas saber negociar con tus hijos. A ver, ya, ok, esto de aquí sí, pero esto no. Y bueno, ver qué costo, Es que qué te beneficia. no las puedes ganar todas. Así es. Y yo tengo una hija de 9 meses, no tengo hijos mayores, pero es lo que yo vi en mi casa y al final tienes que ser consciente que no puedes batallar con todo y que al final, si nos ponemos del lado de que todo está mal y todo está prohibido, pues también puede ser contraproducente. Exacto. Entonces, oye, creatividad para resolver los problemas, qué necesario. Sí, sí. 100%. Y bueno, eso es como anotación del gran reto que tiene el líder en el ámbito familiar y lo importante que son sus habilidades blandas. Y además, siempre lo decimos, ¿no? Zapatero a sus zapatos. En el momento que necesitemos que alguien nos oriente como padres, buscar a los profesionales que pueden hacerlo, ¿no? Porque a veces es difícil manejar ese equilibrio. ¿Qué cosas no debemos hacer como líder familiar? Instaurar normas que no cumplimos. ¿Para qué? Volvemos loco al equipo. Y lo que vamos a decir ahora es aplicable a un equipo empresarial, a un equipo familiar, a un equipo deportivo y un equipo de políticos. Exigir a los hijos más de lo que estos pueden dar. Generamos frustración. Si yo le pido a alguien algo que no me va a poder dar porque bien no tiene las competencias, porque bien no tiene esa habilidad, no los frustremos. Estos padres que siempre quieren el 10 y el niño se esfuerza hartísimo para sacar un 7. Si yo le pido el 10 y no estoy contento con ese 7, lo voy a tener frustrado siempre y voy a deteriorar su autoestima. Entonces es importante también improvisar o dirigir sin una meta. O sea, tenemos que tener clara cuál es la meta como equipo, a dónde vamos, cuáles son los valores, qué está permitido, qué no está permitido. En fin, esto se aplica a cualquier líder en cualquier ámbito. Tomar decisiones unilaterales.
por ejemplo, sin la pareja. Ya. Ya no está de moda eso. Yo creo que quiero pensar que ya no está de moda, tanto en el ámbito familiar como político, en cualquier ámbito donde haya un equipo, un grupo de personas, ya no está de moda tomar. Aparte que no está bien, ya choca, ¿no? Sobre todo con los millennials, sobre todo con los centennials. Necesitamos sentirnos parte para poder comprometernos e ir a alcanzar el mismo objetivo. Imponer nuestro criterio con base a gritos. Por Dios, no. Ya esto no parece, es del siglo pasado. Sí, también, exacto. ¿no? Imponer porque yo lo digo porque soy la autoridad. Bueno, en algunos momentos de la vida, por supuesto que seguramente los padres tienen que decir, lo digo yo, suelen ser casos extremos. Sí, pero ahora ya se sabe no que es la necesitas- forma, es contraproducente. Exacto. Y generamos comportamientos negativos. Y aparte, eso corta la comunicación, que es otra de las habilidades 100%. blandas. Y si tú empiezas a decir, no, porque soy yo, porque soy tu papá o por lo que sea, simplemente se acaba ahí el diálogo. Entonces, no puede continuar una Así es. interacción. Y con la comunicación va la confianza. Ujú. Entonces, sí. Ok, vamos con liderazgo deportivo, que es otro ámbito que queríamos mencionar. Y en las últimas décadas, en la psicología del deporte, se ha interesado en estos fenómenos psicológicos que tienen que ver con el liderazgo específicamente de la persona que es el entrenador para un equipo. Y cuando digo equipo, no necesariamente pensemos en el equipo de fútbol o en el equipo de básquet. Puedo pensar, por ejemplo, en un jugador de fútbol cuyo equipo es, por ejemplo, el entrenador, el preparador físico y demás. Y todos tienen que estar alineados finalmente hacia esa meta de la que hablaba Irene hace un rato. Entonces, se le ha dado mucho énfasis al tipo de liderazgo que puede tener ese entrenador deportivo y que se lo considera como este pilar fundamental y decidor y que toma decisiones a la hora de obtener resultados en la formación deportiva. Léase de nuevo cualquier deporte que esté pasando por Así su es. cabeza, hasta el ajedrez, cualquiera. Y obviamente tiene que prepararse y tener la capacitación para generar esa apertura y obviamente los resultados que se esperan. Entonces, por ejemplo, de las cosas que ha estudiado esta psicología del deporte es que no todos los líderes son iguales y no significa que uno sea mejor que el otro, sino que son estilos de liderazgo diferentes. Y eso es importante a la hora de liderar un equipo de tal o cual deporte y que es diferente los estilos de liderazgo. Entonces, eso es algo que mencionar. También, por ejemplo, la satisfacción que puedan sentir a la hora de comunicar un entrenador al equipo de forma individual, pero también como equipo. O sea, el impacto que puedas tener como individuo, tú, digamos, eres parte del equipo. Tú como individuo, cómo llega ese entrenador a ti, pero también cómo llega como equipo y cómo logra esa cohesión, cómo logra que se sientan integrados, que se sientan identificados, que son parte de algo, etc. Y bueno, eso con el tema del liderazgo deportivo, pero se me vino a la cabeza, y debe ser porque soy profesora, el liderazgo educativo, que también es diferente al del siglo pasado, Irene. Así Porque es. antes, ese liderazgo, esa persona que se paraba al frente de tu clase, primero que era un genio que se esperaba que lo sepa todo, ¿verdad? Y que esa persona simplemente era como, creo que se dice vertical. Es una enseñanza vertical, que quiere decir, yo lo sé, tú no lo sabes y yo te voy. Y de hecho, creo que la palabra alumno, eso lo leí el otro día, la palabra alumno significa que no tiene luz. Entonces, yo, profesor, te voy a dar la luz que yo tengo y tú no tienes. Entonces, yo te voy a dar luz. Ahora, qué distinto es eso, porque ya esos chicos, yo sé que tienen Google a la mano y que pueden comprobar absolutamente todo lo que yo digo. De hecho, yo llego a la clase y le digo, yo no lo sé todo, de esta clase no lo sé todo. No puedes saberlo todo. Exacto. No puedes saberlo todo porque aunque tú seas economista o hayas estudiado comunicación o psicología, los campos de conocimiento son infinitos. Entonces nadie nunca va a poder saberlo todo. Por eso yo siempre digo que cuando alguien se presenta como experto, digo, bueno, tienes 80 años. Que ni eso, o sea, Que ni siquiera los 80... o sea, porque es que no puedes abarcarlo. Ni siquiera con una tesis doctoral que estudias un tema súper puntual, específico, en 4 años puedes decir después que eres experto. Porque algo se te escapó. Y porque ya hay un estudio que acaba de salir hace un mes. Y por eso avanzamos. Exactamente. Por eso podemos avanzar porque siempre hay algo más que hacer. Y de hecho esto que tú estás comentando ahorita volvemos a la idea de la importancia de las habilidades blandas en el líder, en este caso en el líder educativo. Porque el alumno tiene la información, lo que yo debo desarrollar en ellos es, por ejemplo, el pensamiento crítico. Exacto.
Capacidad de síntesis. De análisis. De análisis, exacto, porque igual la información, peor ahorita que hay tanta información, ¿cómo haces para condensarla? Así es. Para poder, no sé, pues profundizar en algún tema. Qué importante que es. O por ejemplo, y un poco lo que siempre decimos es, ya no es entregar títulos, sino formar. Y eso también significa entregar habilidades o al menos potenciar, ver la forma de desarrollar sus habilidades blandas, no necesariamente solo entregar títulos. Y estas deben ser concebidas como contenido transversal. O sea, no debería ser una opinión súper personal, bueno, ya de muchos años en esto, académicos, y desde el punto de vista de la gestión. O sea, tienen que ser transversales y tienen que estar implícitas en todas las materias. Yo en unas materias no puedo dejar fuera el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que estar en todas las materias. De alguna forma, en alguna actividad, en algún examen, en alguna práctica, en algún caso, tiene que vivirse esa habilidad blanda. Exacto, así es. Ajá. Porque las necesitamos siempre. Siempre, estemos haciendo un análisis financiero o estemos haciendo una evaluación del desempeño o estemos armando un proyecto. Necesito esas habilidades blandas. ¿Sí? Entonces, bueno, saben que nos gusta siempre cerrar con algunas estrategias, recomendaciones, acciones para poder, bueno, pues si somos líderes en algún ámbito de nuestra vida, que seguramente lo somos, ¿no? A veces sin quererlo, somos la cabeza de familia, en el trabajo tenemos un puesto que se espera que seamos líderes, y en fin, para todos los líderes, independientemente de dónde nos desenvolvamos, es súper importante y clave establecer comunicaciones. Tú hace un ratito comentabas la importancia de la comunicación. La comunicación es fundamental para cualquier líder. Una comunicación constante, una comunicación abierta, una comunicación fluida. Esto va a generar confianza y por tanto voy a poder cohesionar, generar identidad en mi equipo, ¿no? En mi equipo familiar, en mi equipo deportivo o en mi equipo dentro de una organización. Tener los medios. Yo no puedo liderar un equipo, yo no puedo gestionar un equipo si no tengo los medios asignados para poder hacerlo. Con medio, por ejemplo, podemos pensar en autoridad. A veces cuando pensamos en medios, pensamos en recursos materiales. Económicos. Pero, señores, si yo soy el líder o se espera que yo sea el líder, denme los medios, denme la autoridad, respétenme como profesional para que yo pueda realmente desempeñarme como tal, ¿no? Entonces eso es importante. La confianza, Irene, ese también puede ser otro. La confianza es un tema que debemos apuntar. Ya he hablado bastante. Pues ya sí, tuvimos 3, es verdad, miren. Cuando los temas nos gustan nunca nos parece suficiente, pero por supuesto, la confianza. Claro, porque cuando depositas confianza en alguien, al final estás tranquilo de que esa persona lo puede desarrollar, cualquiera que sea. Entonces, ahí hay un medio. Y cuando tú sientes que confían a su vez en ti para que tú puedas liderar un equipo, lo vas a hacer mucho mejor, porque no estás temeroso de que duden de ti. No se ve tocada o afectada tu autoestima. Entonces, bueno, importante también. Y es importantísimo también establecer procedimientos. Claro. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Para llegar a ese objetivo. Para llegar meta. al objetivo. Bueno, vamos a tener tanto tiempo, tienes un hijo que necesita reforzar o mejorar, no sé, pues, una materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medios te voy a dar yo a ti como papá para que tú puedas mejorar? ¿Cómo te voy a apoyar? También con eso hablamos de medios, ¿no? El medio no solamente es un recurso material, sino también la confianza, el apoyo, la guía. Entonces es importantísimo la comunicación, tener los medios para poder hacerlo y procesos claros para que todos tengamos clarísimas las reglas del juego. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa, este tema que como vieron, nos apasiona bastante. Así que nos vemos en el próximo programa. Vamos a hablar sobre mujeres, nos encanta ese tema. Hemos elegido 5 perfiles de mujeres que han dejado huella y que siguen dejando huellas. En algunos casos todavía lo hacen. Así que, bueno, continúen con su sintonía. Muchas gracias. Un abrazo. Éxitos.